En contacto desde Suiza a otro amigo de la casa, Esteban Polidura, estratega global de inversiones de Julius Baer. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días, gracias por recibir el llamado Infinita. Hola, Esteban, Al buenos contrario, días. muy bien. Hola Carolina, hola ¿Qué Benjamín, tal? qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, el gusto para nosotros, Esteban, como siempre, conocer tu mirada respecto a los mercados, ¿no? Llegó el día, ¿no?, para Estados Unidos, estos aranceles históricos de Donald Trump de hasta un 50% que entran hoy en vigor. ¿Cuál es la primera mirada en el marco del primer pantallazo, ¿no?, que le podemos dar a los mercados a esta hora, Esteban? Claro, bueno, hemos tenido unos días extremadamente intensos, con algunos que salen ganadores. Tú ya lo mencionabas, Benjamín, el anuncio de que el sector de tecnología sí se compromete a invertir, sobre todo en producción en Estados Unidos. Tendrá algunos beneficios en el tema de aranceles a chips, pero por el otro lado, noticias no tan positivas para algunos países como la India, como Suiza. Así es que estamos precisamente en ese punto álgido, uno más de tantos que hemos tenido, y yo diría, Carolina y Benjamín, uno más de los que tendremos, porque probablemente seguiremos viendo que el tema de aranceles será utilizado como una moneda de cambio por parte de Estados Unidos, y por lo tanto no debería de sorprendernos que siga habiendo fechas límite más adelante y no nada más el día de hoy. Nos ha hecho trabajar mucho esta nueva política arancelaria de los Estados Unidos. Esteban, quería saber, tú escucho que tienes como un acento mexicano, ¿cómo se está percibiendo todo este asunto en México? México viene trabajando desde el nearshoring, ¿cierto? Que es lo que le benefició bastante luego de la pandemia, que México había traído ya hacia adentro, ¿cierto? Fábricas de autos, un montón de empresas. ¿Qué pasa con eso? Ahora se piensa que se quieren volver a llevar las fábricas a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema dentro de las fronteras? Así es, Caro, y además ha sido muy interesante porque el gobierno de México ha optado por una forma de reaccionar Sí. ante los embates de Trump, muy distinta, por ejemplo, a la de Canadá. Los dos socios, parte del ex NAFTA, del USMSA, básicamente es México optando por una estrategia mucho más de negociación, ¿no? Para algunos puede ser algo desesperante porque no se llega a un acuerdo, pero estamos viendo que en el caso de Canadá, con una postura más agresiva, tal vez ese punto al que se llega no es el óptimo. Yo creo que en el caso de México sabe que tiene mucho que ofrecer y también que perder si un acuerdo no se hace de forma positiva para ambas partes. Simplemente hay que recordar que México como país es el socio comercial número uno de Estados Unidos. Es del tamaño casi del bloque de la eurozona. Y como cliente también es uno de los clientes más grandes. Así es que creo que es difícil pensar que alguien se va a pelear con su proveedor y cliente más importante. Y además Proveedor, México sabe o y sea, cliente. proveedor, cliente, y donde la mano de obra mexicana es muy importante en los Estados Unidos. Exactamente ahí voy, Cara. El tema Ah, ok. del sector automotriz, precisamente como tú lo decías, ¿no? Llevarse las fábricas de Estados Unidos suena bien en teoría, pero en la práctica hay que recordar que en Estados Unidos, a donde quiera que se quieran llevar las fábricas, tiene que haber cadenas de suministro, Exacto. tiene que haber gente capacitada, muy importante, y mucho más que simplemente poner máquinas. Claro, y eso me imagino que toma su tiempo, ¿cierto? Claro, por supuesto, toma su tiempo y requiere también participación de la otra parte, que es de la población, ¿no? Que los estadounidenses estén deseosos de entrenarse en estos temas y al final de cuentas aceptar compensaciones similares a las que se pueden acceder en México o en Asia o en China, que ahí esto está también por verse, Carlos. Esteban, hablamos con Esteban Polidura, estratega global de inversiones de Julius Baer. Déjame quedarme ahí en Estados Unidos, Esteban, porque claro, tenemos datos de empleo débiles, señales igual más bien preocupantes, datos de hecho reportan que sectores manufactureros, el retail, la construcción, tienen igual hay unas señales de deterioro. Sin embargo, los mercados están al alza, pese a este tipo de desaceleración. ¿Cómo podríamos explicar esta paradoja entre datos reales de debilidad económica en Estados Unidos y repuntes bursátiles recientes?
Ese es un tema muy interesante, Benjamín, porque siempre tenemos esa tendencia a pensar que pues, las bolsas de valores y los mercados accionarios son un poco un reflejo de la economía y como sabemos no es así. Estamos hablando de una muestra muy pequeña, muy selecta de algunas empresas en Estados Unidos. Y por ende, esta dicotomía, por un lado, la economía de Estados Unidos debe de ser afectada por la estrategia del presidente Trump, debe de resentirlo, crecer un poco menos. Este año estamos esperando que crezca entre el 1 y 1,5. Acordémonos, estaba creciendo cerca del 3. La inflación también tiene que ser un poco más elevada, probablemente más cercana al 3%. Antes de la llegada de Trump se hablaba de un 2%. Así es que debe de resentirlo la economía. Sin embargo, a nivel de empresas, de índices, de Standard Poor's, el mercado lo que está reflejando, Benjamín, es la posibilidad de que la Fed baje tasas más rápido de lo anticipado y que por ende el costo de financiamiento y las valuaciones de muchas empresas se beneficien precisamente por tasas más bajas. Esteban, ¿a qué te refieres con recortes de tasas más que lo anticipado? Porque en la reunión anterior el mercado anticipaba rebajas de tasa por parte de la Reserva Federal. No se rebajaron las tasas. En lo personal, no sé, a mí me gusta lo que está haciendo Powell. Encuentro que la explicación que da, ¿cierto? Que dice, todavía no vemos el alza de precios por los aranceles, pero ya estamos observando que la parte de inflación de bienes viene al alza y vamos a el famoso ya wait and see. Entonces yo quería saber de qué manera el mercado cambió su perspectiva desde la última reunión, donde sí priceaba un recorte de tasa, que no vino, y ahora sigue recortando, sigue esperando 3 recortes, o aumentó la cantidad de recortes, o está pensando recortes más pronunciados. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Claro, y fíjate que tú te enfocaste en algo que es muy relevante, Caro, que es el tamaño de los recortes, ¿no? Van a ser 3, 4. Tal vez lo que hoy en día el mercado está viendo de forma muy cercana es precisamente cuándo se van a dar esos recortes, porque lo interesante es que hasta hace una semana, hasta antes de que se dieran a conocer esos datos de empleo que afectaron mucho al sentimiento del mercado, se descontaba con un 90% de probabilidad que el primer recorte llegaría hasta agosto. Y ahora ese 90%, perdón, hasta octubre. Ahora ese 90% de probabilidad está en septiembre, claro. Así es que creo yo que el mercado. Exactamente, el mercado tal vez estará moviéndose, incluso vas a ver probablemente algunos analistas hablando de recortes antes de que termine septiembre, y ese es el tema, qué tan rápido va a actuar la Fed y por ende tal vez la posibilidad de ver recortes más pronunciados. Nosotros esperamos 50 puntos base de recorte este año. Este año en su totalidad, digamos. Eso capaz que el cambio de Exactamente. mercado tuvo que ver con que la decisión esta vez de la Fed no fue unánime, Claro. y eso no es normal, digamos. Es algo poco habitual. Totalmente, Puede ser. totalmente dividida. Esteban, déjame quedar ahí en la Fed porque se ha comentado harto el tema de Adriana Kugler, que va a dejar la Fed el 8 de agosto, o sea, mañana, abriendo de otra manera una vacante más bien estratégica que permitiría a Donald Trump influir justamente en la política monetaria. Bajo tu mirada, ¿qué implica la salida de Kugler para la dinámica interna de la Fed? No sé si es más bien un signo de politización o ahí simplemente hay una gestión más bien institucional. ¿Cuál es la mirada ahí? Dos cosas ahí, Benjamín. En primer lugar, Trump tiene ahora la posibilidad de nombrar a alguien que sea más afín a sus objetivos. Y aquí recordemos nada más para poner un número, porque esto pone en perspectiva lo que él está buscando. Él habla de que las tasas tienen que llegar al 1%. Las tasas están en 4,5%. 1% no hace mucho sentido hablando de que la inflación este año y el próximo tal vez estará en 3%. Pero eso les habla muy bien de la magnitud de recortes que él busca y el tipo de persona que él tal vez traería. El mercado está un poco pensando que este nombramiento podría tardar algunos días y que el efecto podría tardar también algunos días en ser digerido, pero ya él ha comenzado a hablar, el presidente Trump, de nombrar a alguien interino. Entonces, probablemente veamos con ese nombramiento interino ya mucho de lo que él quiere lograr, pero no nos sorprendamos en que llegue alguien agresivo,
en términos de retórica de recorte de tasas. Y como decía Caro, la división dentro de la Fed probablemente será más marcada todavía. Eso te iba a preguntar, porque una sola persona tampoco hace todos los votos, ¿cierto? Aquí igual cada voto pesa lo mismo y finalmente van a tener que consensuar una decisión, cambie un funcionario o no, digamos, de la Fed. Pero ¿sabes qué, Caro? La vez ¿Ya? pasada, ¿Ya? cuando todavía decidieron no recortar, ya hubo casi el mismo número de funcionarios pidiendo recorte Ah, que los que ok. pidieron no recorte. Entonces esto lo hace más interesante En todavía. esta oportunidad puede hacer la diferencia, dices tú. Sí, Y exactamente. en términos ya de rendimientos, de inversiones, ¿cómo lo ves tú en Estados Unidos? La renta variable, ¿cierto? Las acciones que han corrido mucho este año versus la renta fija que depende básicamente al cortísimo plazo por lo menos de los probables recortes de la Fed y de la valorización de los bonos o de las tasas de más largo plazo, ¿cierto? Que ya se dice en el mercado que no vamos a volver a las tasas bajas que teníamos pre-pandemia. ¿Cómo lo están viendo tú en términos de estrategia? De qué carro sería más conveniente para esta segunda parte del año? Claro, Estados Unidos nos había acostumbrado, Carlos, a dos cosas. Uno, a tener bonos, y digo nos como mercados financieros, a tener bonos del Tesoro norteamericano en las carteras, tal vez muchas veces sobre representados por esa percepción que teníamos los mercados de seguridad, de refugio seguro, por un lado, y acciones norteamericanas como vehículos de crecimiento, como acciones que subían y que crecían más que el promedio. Los dos ajustes que hay que hacer a través de lo que hemos visto en los últimos meses son los siguientes. Número uno, tener una exposición a esos bonos del Tesoro norteamericanos cada vez menor. Ya. Y esto es por dos razones. Uno, el gobierno norteamericano, y lo hemos visto reflejado en el valor del dólar, trae consigo otro tipo de riesgo, tasas más bajas hacen menos atractivo al dólar, pero existe este riesgo político detrás de la administración de Trump, que obviamente lo ha capturado el precio del oro. Gente saliendo de bonos del Tesoro y entrando al oro para estar en ese refugio seguro. Y dos, en términos accionarios, yo creo que sí vale la pena tener exposición a algunos sectores que son únicos, por ejemplo el de tecnología, pero de forma selectiva, Caro, porque son valuaciones altas. Así es que hay que estar simplemente en aquellos nombres que siguen dando rendimiento, crecimiento y que tienen una historia, porque esto el mercado hoy lo paga, una historia interesante en el tema de inteligencia artificial. Hay que estar pendiente aquí porque esa historia probablemente en algún momento, en 2027, 2026 fines, el mercado ya quiera cobrar la factura, es decir, ver números detrás de tanto gasto en inteligencia artificial. Esteban, déjame traerte más acá, más cerquita de nosotros, Latinoamérica. Ya te voy a preguntar por Chile particularmente, a propósito del cobre, etcétera. He visto que has escrito también al respecto, pero me gustaría preguntarte por cómo estás viendo tú esta tensión entre Brasil y Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos le impuso aranceles de 50% a productos brasileños, aunque con varias excepciones. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto a esta relación tensa que se está generando ahí entre Estados Unidos y Brasil? Precisamente un otro muy buen ejemplo, Benjamín, en cuanto a diferentes posturas, ¿no? Hoy leía yo en la mañana algunas declaraciones del presidente brasileño hablando de no dejar humillarse, ¿no? Con palabras fuertes de este tipo, y obviamente en el caso de Chile ha sido una postura distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que el trato será diferenciado, no necesariamente mucho mejor, pero sí hay un trato diferenciado y posiblemente un resultado más positivo. Yo creo que en el tema del cobre que ha causado tanto ruido, hay simplemente que recordar los hechos, y los hechos son los siguientes. Estados Unidos no tiene la capacidad en los siguientes 3, 4, 5 años de poder capturar volumen, por ejemplo, de refinación. ¿Por qué? Porque eso es lo que se tarda en construir una planta nueva, y mucho menos en minería, porque estamos hablando de 5 a 10 años. Así es que Estados Unidos necesita de Chile. Ahora, habiendo dicho esto, también hay que decir que en el mercado de cobre se tiene que reflejar esta desaceleración económica de Estados Unidos, punto número uno, y también una oferta muy amplia que hay a nivel global de cobre. Por lo tanto, nosotros estamos neutrales en nuestro posicionamiento en cobre, nuestra opinión en el cobre. Pensamos que el precio estará bastante lateral en los siguientes 12 meses. Que esto no quiere decir que el atractivo de Chile como mercado accionario no esté ahí, está ahí, y es uno de los mercados, de hecho, Benjamín, más baratos
más atractivamente evaluados a nivel global, y por eso es que en acciones chilenas estamos optimistas, estamos positivos, sobreponderados. Mira, qué bien. Es interesante lo que mencionas del cobre. ¿Qué te ha parecido esta dicotomía que se dio, cierto, en el precio del cobre de la bolsa, no de la bolsa, de norteamericano, el COMEX, versus el precio de los metales de Londres, cierto? Tuvimos ahí una divergencia importante en precio y fue bien impresionante cuando se dio la fecha, cierto, de este 1 de agosto, y estos precios comenzaron a acoplarse inmediatamente. Algunos pensaron que el precio del cobre futuro en el COMEX iba a bajar, pero no Claro. fue, o sea, bajó, pero se está ya acoplando al precio de los metales de Londres, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes? Algo mencionaste recién, pero las perspectivas hacia adelante para este año, considerando que ahora por lo menos los reportes dicen que hacia adelante incluso la chatarra de cobre va a empezar a tener buen precio, básicamente porque al futuro la oferta de cobre no va a alcanzar a satisfacer toda la demanda de cobre que se viene, también influenciado por la electromovilidad, por la inteligencia artificial y todo este cuento. O sea, ¿cómo lo ven ustedes esto hacia un plazo más largo, digamos? Absolutamente. Y es que con esto creo que voy a decir todo. Recordemos, no hay un mejor conductor de electricidad que el cobre. ¿No? Entonces, estemos hablando de movilidad eléctrica, de electrificación, paneles solares, inteligencia artificial, todos estos gastos de los cuales hablaba Benjamín al principio, con Apple anunciando $100,000 millones. Todo esto necesita cables para transportar electricidad. Y de largo plazo es positivo. Por eso es que creo que esta visión del cobre no debe ser blanco-negro, simplemente hay que tener en consideración que de corto plazo hay una oferta que es bastante alta en consideración de una economía norteamericana que puede desacelerarse. Sin embargo, para aquel inversionista que tiene una visión de mediano a largo plazo, la postura debe ser totalmente distinta. Y lo que decías del mercado es muy interesante porque en ese anuncio nadie entendía bien cuál era el efecto. Al final, Caro, lo que se sabe y lo que se comienza a ver ya en los precios es que el consumidor norteamericano probablemente pague la factura. ¿Por qué? Porque no hay una forma de suplir esta oferta, por ejemplo, de cobre de Chile de forma doméstica. Se tendrá que pagar el arancel que Chile transfiera a Estados Unidos. No hay de otra. Y esos son mayores precios, y ese es el miedo de Powell en el fondo. Exactamente. Esteban, para ir cerrando, y a propósito de inversionistas, ¿qué recomiendas hoy? ¿Acciones, bonos, considerando sobre todo riesgos locales y globales? Y también preguntarte cómo ve el dólar actualmente, quizás refugio, riesgo, instrumento de diversificación, etcétera. Sí, por supuesto. Vamos a hablar primero del dólar porque esa es una discusión obligada. El dólar nosotros lo vemos, Benjamín, con debilidad de largo plazo. Como dirían en inglés, un bear market, un mercado bajista de largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay ni en términos de crecimiento, ni en términos de tasas, y al contrario, en temas inflacionarios y sobre todo de deuda, hay muchas razones por las cuales ese debilitamiento debe estar ahí. Además del factor de refugio seguro que hoy en día la administración de Trump no provee. Así es que nosotros vemos un dólar debilitándose. Hacia 12 meses, 1.24 contra el euro nos da una muy buena idea de esa debilidad adicional. Y en cuanto a cartera, diversificación, número uno, esto estoy hablando de que debe haber en la parte accionaria, decía yo, exposición a Estados Unidos, sí, pero a esa parte que hace sentido como la tecnología y ciertas empresas, pero también a otras regiones como puede ser Alemania, como puede ser la India incluso o China, que ninguna tiene una historia completamente limpia, pero tiene cada una motores y dinámicas distintas. Y en renta fija, ya decía yo un poquito, reducir esa exposición a bonos del Tesoro norteamericano y utilizar esto para incrementar exposición a bonos corporativos, grado de inversión para mantener esa calidad alta y de preferencia denominados en moneda dura, es decir, en dólares o en euros. Y aquí recordemos que mercados emergentes se benefician de un dólar más débil porque hay posibilidad de pagar esas deudas más rápido de lo que se esperaba. Así es que bonos de mercados emergentes denominados en dólares y grado de inversión
¿por qué no?, pueden hacer sentido. Bien, pues como siempre, súper interesante conversación con Esteban Polidura, estratega global de inversiones de Julius Baer. Esteban, te queremos agradecer estos minutos de conversación con nosotros aquí en el Más que Números de Infinita. Que tengas una excelente tarde allá en Suiza, ¿verdad?